Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño». Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, esta lectura. Hoy estamos celebrando nada más y nada menos que a la Sagrada Familia, la ya celebrada. Y aquí en esta lectura nos está indicando la importancia de la familia como tal. Después de haber hecho todo un camino de Adviento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí está en este ejemplo tan hermoso, ¿verdad?, María y José, que cuidan del niño. El ejemplo maravilloso de familia, la Sagrada Familia. Para que en el niño pueda crecer los valores y principios del Evangelio, queridos amigos, en una lectura magnífica como el Señor nos va presentando y nos dice: bueno, este es el camino para que nosotros podamos hacer crecer nuestra familia. Allí, los magos que parten de Belén, se les aparece en sueños ahora el ángel a José y le dice: dale, José, la familia. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental para nosotros, nuestra sociedad actual. El ángel quiere decir, queridos hermanos, la misma presencia de Dios, pero para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra historia. A José siempre luego se le tiene, ¿verdad?, como patrono de la familia, el patrono de la economía, en fin, todo lo que significa el cuidado del niño y el cuidado de la madre. Ana Bella y pasaje espectacular: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y aquí, queridos amigos, tiene que exponer su propia vida. José tiene que hacer de todo. Entonces la yajeyareí comitaco, la yajeyareí la isbebeí, ¿verdad? Porque hay que cuidarle. Y sobre todo, está intuyendo y se da cuenta: Herodes quiere matarlo. ¿Quién es el Herodes, queridos amigos, hoy en nuestra sociedad? Estallaré con la Herodes la yucasea pemitain. Escuela peoilla, entonces todas estas enseñanzas, ¿verdad?, que van contra los principios y los valores de una familia, de la educación al niño en valores esenciales y fundamentales. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, cómo nosotros somos manipulados por como títeres con nosotros andamos? Se mandó cuando estaban esos otros presidentes, ¿verdad?, ahí de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, humía apoyar toda esta cuestión, ¿verdad?, de género, humía. Habiendo aquí en el Congreso, humía, títere puro ité, que tenemos que hacer las leyes, que tenemos que hacer esto, títere puro ité. Ñandella y Coabe ñañe sangrada de tantas cosas, y por otra parte nos están robando y no nos damos cuenta, ni que tú ya por la ñande sociedad. Los padres, todos se tienen que manifestar, nos hacen perder tiempo, en vez de estar concentrados en formarnos, educarnos, que ya pongan a baño para él, para ella y para Baembo, él, ella, Baembo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? En el Uiroreí estamos.
Ese pico, es mañana ponana para esa guapa, pegan arriba, pegan cuñasa, entonces cada uno. Entonces la naturaleza, queridos hermanos. Ese pico la ñande, pesa la llave. Entonces hay que cuidar. ¿Quién es el Herodes que quiere matar, verdad, a la familia? ¿Quién es el Herodes que hoy, queridos hermanos? Y toda esta gente, ¿verdad?, que está ahí, que se deja, y todo porque, y por plata, 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 corrupción. La famosa agenda, ya le cola ñande agenda, allá ya pona, allá que es. Bueno, eso yo lo digo así, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, queridos amigos. Lo pongo simplemente como un botoncito de muestra, pero para que abramos los ojos. El Señor quiere que cuidemos. Tengamos esta actitud de José, cuidar la familia, cuidar a nuestros hijos, hacer crecer en valores y principios que Dios nos regala. Que así sea. Que así sea.